El autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España describe en su crónica el profundo impacto que produjo en los españoles el primer contacto con la Ciudad de México. Dice el autor: y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan ancha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecían cosas de encantamiento que se cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues y edificios dentro del agua, y todas de cal y canto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello no era cosa de ensueños. Y no es de maravillarse que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar de aquello que no sé cómo contarlo, ver cosas nunca oídas y aún soñadas, como veíamos. La fascinación en los seres humanos es algo natural. Nos maravillamos de la belleza, de lo inesperado, de lo sobrenatural, pero que el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, se asombrara de algo es algo que desafía también nuestra capacidad de asombro. ¿Realmente hay algo que pudiera maravillar al Señor Jesús? ¿En qué consistió el maravillarse del Señor? Y lo más importante, ¿puede alguna de nuestras actitudes o conductas producir en Él una respuesta semejante? A fin de intentar responder estas preguntas, y basados en este pasaje, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, les invito a considerar el tema que hemos titulado Cuando el Señor se maravilla. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo comentar que el hermano Carlos Viramontes es arqueólogo, doctor en antropología. Me comentó en alguna ocasión que seguramente la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no fue escrita por Bernal Díaz del Castillo, porque era un hombre casi analfabeta. Ahora hay una teoría que afirma que realmente el autor fue el propio Hernán Cortés, pero tuvo que darle la obra a Bernal Díaz del Castillo el crédito para que fuera reconocido como tal, porque el conocimiento detallado de los acontecimientos de la conquista son los relatos de alguien que los presenció, que estuvo en primera fila. Independientemente de quién fuera el autor, el libro dice que cuando los españoles cruzaron el paso de los volcanes y vieron desde allí al fondo del Valle de México una inmensa laguna y una ciudad que era como una flor de piedra, pintadas todas las pirámides de blanco, de rojo, de azul. Dice que algunos soldados decían que si no era encantamiento, casi se pellizcaban pensando que era simplemente una visión o un sueño. Y dice el autor, no hay palabras para describir lo que nunca habíamos oído y lo que nunca habíamos visto. Los seres humanos nos fascinamos por diferentes cosas, pero el texto nos dice que el Señor Jesucristo se maravilló de la fe de un centurión, lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo ocurrió esto? Hay cuando menos tres respuestas que encontramos en el pasaje. En primer lugar, el texto nos enseña que el Señor se maravilló de la misericordia de este centurión. Como sabemos, el centurión, el equivalente a un capitán primero en nuestro ejército, del relato era un oficial de las fuerzas romanas de ocupación. En nuestra nomenclatura sería un capitán primero. Con su conocida agudeza, Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, dice, aunque era militar, y entre paréntesis dice, la compasión parece venirse poco a tal profesión, era también un hombre piadoso. Dios tiene su remanente en esta clase de gente, y por lo mismo no hay profesión ni lugar en el mundo que pueda servir de excusa para la impiedad o la incredulidad, y muchas veces la gracia de Dios se muestra doblemente victoriosa al ganar almas donde las circunstancias parecen en contra. Aunque era un militar romano, y el hecho mismo de que residiera entre los judíos era un continuo recordatorio del yugo de Roma. Cristo, que es el verdadero rey de Israel, le hizo un gran favor
enseñándole con su ejemplo a hacer bien a nuestros enemigos. Una bendición, hermanos, que tenemos cuando conocemos militares cristianos es darnos cuenta que Dios tiene testigos suyos en lugares inesperados. Recuerdo hace algunos años, el hermano era pastor de la segunda iglesia bautista en Tehuacán, el hermano Eden Maldonado. Cuenta que en alguna ocasión estaba en un viaje misionero a la sierra de Guerrero, y de Puebla, y detienen el autobús unos militares, y entra al autobús con la pistola en la mano, encañonando a los pasajeros. ¿Y tú ya te arrepentiste de tus pecados? No, pues la gente sudaba allí, y voltea y los apunta con la pistola. Ustedes se arrepintieron, somos misioneros. Gloria a Dios, hermanos. Y entonces encañona el que sigue. No creo que sea la manera más eficiente de hacer evangelismo, pero cuando menos el susto sí se los puso a estas personas. Era un hombre creyente que sentía celo por el evangelismo, aunque no creo que su método fuera el mejor para tratar de persuadir a alguien de la necesidad de la conversión. Sin embargo, con honrosas excepciones, los soldados extranjeros no son los personajes más populares en un país ocupado. Normalmente las fuerzas locales buscarán forma de combatir a los ocupantes. Una de las excepciones es, por ejemplo, el llamado Batallón de los Yanquis Prietos, un batallón de voluntarios queretanos que pelearon del lado del ejército norteamericano durante la guerra con los Estados Unidos, una guerra en la que México perdió la mitad de su territorio. Sin embargo, en el caso de Israel, además del natural celo nacionalista de los judíos, la presencia romana significaba también un problema religioso. Significaba la usurpación de un trono que solo le pertenecía a Dios. Los zelotes eran nacionalistas radicales que contaban con una confesión de fe de solamente 3 artículos. Ellos decían: no hay más rey que Dios, no hay más ley que la de Moisés, y no hay más tributo que el del templo. Con tal declaración pelearon una fallida guerra contra Roma, de la que el historiador judío Flavio Josefo habla en su libro La guerra de los judíos. Pero regresando a nuestro tema, los centuriones eran personas poco comunes. Eran en lo concerniente a sus tareas propiamente militares, eran la columna vertebral del ejército romano, eran los verdaderos soldados profesionales de Roma. Tenemos la idea de esos soldados que llevaban un penacho rojo en la cabeza, y realmente lo llevaban solo los centuriones. Debemos recordar que las batallas eran cuerpo a cuerpo. Usted veía el color de los ojos de su enemigo, y las cantidades de polvo que se producían hacían difícil de pronto seguir las maniobras, y era necesario a través del penacho en el casco poder identificar a su comandante. El historiador griego Polibio enumera algunas de las cualidades que debería reunir un centurión. No debe ser tanto atrevido, buscador de riesgo inútil, como hombres capaces de dar órdenes, firmes en la acción, dignos de confianza. No deben estar ansiosos por entrar al combate, pero cuando la presión es demasiado grande, deben estar dispuestos a mantener el terreno o a morir en su puesto. Si un centurión era una persona excepcional, el de este relato lo era todavía más. El término griego, hermanos, que describe al criado del centurión por el cual fue a buscar al Señor Jesús, la palabra griega pes, que significa hijo, niño, muchacho, de donde seguramente el centurión habló con el Señor Jesús de su muchacho. Estaba mostrando un singular afecto por esta persona. Esta relación de aprecio era excepcional en el mundo grecorromano, pues los esclavos eran considerados herramientas vivientes.
Hablando sobre la amistad, Aristóteles decía: no puede haber justicia ni amistad con las cosas inanimadas, ni siquiera con un caballo, un buey o un esclavo, por cuanto es esclavo, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. El esclavo es una herramienta dotada de vida, así como una herramienta es un esclavo sin vida. Por su parte, un historiador romano, Marco Terencio Varrón, clasificó los instrumentos agrícolas en 3 categorías: los articulados, los inarticulados y los mudos. Los articulados incluyen a los esclavos, porque podían hablar; los inarticulados, a los animales que producían sonidos pero no hablaban; y a los mudos, que eran palas, picos, carretas, etc. En otras palabras, desde la mentalidad griega y romana, la única diferencia entre una pala, entre una carreta y un esclavo, es que el esclavo podía hablar. Ese era el concepto que se tenía de las personas en aquel tiempo. Así es que la actitud de este centurión es sorprendente al mostrar un amor como un gesto excepcional, una actitud inesperada en un mundo como el suyo. Sin embargo, esta actitud no era ni nueva ni desconocida para el Señor Jesús. Él hizo exactamente lo mismo, mostrando amor por quienes no teníamos derecho a él. La diferencia entre ambos radica en que el centurión, en su condición de Señor, mostró generosidad, magnanimidad al amar a un subordinado, pero Cristo, como Señor, mostró su gracia aún mayor cuando, siendo el Dios de la gloria, se hizo como siervo por nosotros. Usted recordará una de las páginas cristológicas más hermosas del Nuevo Testamento, en donde el apóstol San Pablo dice en la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos enseña que el Señor se maravilló de la fe del centurión. Un segundo aspecto de la personalidad de este hombre era su asombrosa fe, que seguramente no consistía en un atrevido salto a lo desconocido, sino la inevitable conclusión a la que se llega cuando se conoce y se cree en las promesas de Dios. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice algo muy interesante respecto a la fe. Dice: la fe es confianza inquebrantable en la palabra de Dios, en su fidelidad y veracidad. La fe es la convicción firme de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete sucederá. Tiene que ver principalmente con el futuro y con lo invisible, con lo que se espera. Alguien decía que los pasos de la fe se posan en el aparente vacío y no obstante encuentran roca debajo, pero no es así, dice MacDonald. La fe no es un salto a la oscuridad, exige la evidencia más segura de la palabra de Dios. Algunas personas creen equivocadamente que pueden obtener cualquier cosa que deseen. Si lo creen con suficientemente fuerza, entonces sucederá. Pero eso es credulidad, eso no es fe. La fe necesita apoyarse en la revelación de Dios y aferrarse a sus promesas. Si el Señor hace alguna promesa, entonces es tan seguro como si ya hubiera sucedido. Si Él preside el futuro, ciertamente se cumplirá. En otras palabras, la fe trae el futuro al presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creer en Dios. Dios no puede mentir, no puede engañar, no puede ser engañado. Creer en Dios es lo más racional, lo más sano y lógico que una criatura puede hacer. ¿Qué cosa hay más razonable que una criatura le crea a su creador? Hermanos, hay momentos en los que
la fe pareciera un salto al vacío. Yo recuerdo cuando luchaba con el llamado al ministerio, le decía a un misionero de los Bautistas del Sur, que ahora está con el Señor, se llamaba Guillermo Hayes, y él estaba sirviendo en la comarca lagunera como misionero. Lo conocí, llegamos a tener una relación cercana. Yo le pregunté, ¿cómo puedo estar totalmente seguro de que Dios me está llamando al ministerio? Y él dijo, tienes que dar el siguiente paso, porque Dios no va a venir y te va a decir al oído, tienes que dar el siguiente paso. Y si Dios está allí contigo, entonces debes seguir adelante. Y fue necesario llegar a ese punto. Pero a final de cuentas, como decía MacDonald, no se trata de un paso al vacío, sino de un paso a la roca firme que constituye la promesa divina. Decía, ¿qué cosa hay más lógica, más natural que una criatura le crea a su creador? Seguramente el centurión había escuchado en la sinagoga que cuando el Mesías viniera tendría poder sobre la enfermedad, de modo que su testimonio avaló lo que el apóstol San Pablo nos dice sobre el origen de la fe. En su carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17, San Pablo dice, así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre paréntesis, se ha intentado identificar la sinagoga del centurión con la de Tel Hum, ubicada en Capernaum. Pero volviendo a nuestro relato, la versión de Lucas sugiere, por boca de los ancianos, que intercedieron por él, diciendo que el centurión era temeroso de Dios, es decir, un gentil que había creído en el Dios de Israel. Los enviados del centurión dijeron al Señor, es digno de que le concedas esto, pues ama nuestra nación y ha edificado una sinagoga. Este es el único relato que Mateo y Lucas comparten. Con frecuencia, hermanos, se ha afirmado que parece haber una contradicción, porque en Lucas los ancianos llegan y le persuaden, y en Mateo es el centurión quien lo hace. Pero hermanos, no hay necesariamente una contradicción aquí, porque podemos recordar, por ejemplo, el relato de la pasión de Cristo, en donde dice, y Pilatos azotó al Señor. No quiere decir que físicamente lo hubiera hecho, quiere decir que envió a algunos a que lo hicieran. Entonces, si el centurión fue personalmente o envió a los ancianos, a final de cuentas el resultado es exactamente lo mismo. Es una forma de un discurso abreviado en donde se dice el centurión fue y dijo, aunque posiblemente lo hizo a través de representantes. Estos son simples ejemplos de dicción o redacción abreviada. F.F. Bruce, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice, no parece haber motivos para tratar de conciliar los dos relatos. Al hablar con los representantes del centurión, Jesús estaba hablando con él. Lucas, al escribir del centurión, al hablar con un auditorio mayormente gentil, destaca que por medio del amor de un gentil se ganaron judíos, y Mateo, al describir mayormente a judíos, destaca que cualquiera que hubiera puesto su fe en él sería acepto ante el Señor. Pero regresando a nuestro relato, dadas las prescripciones rabínicas de entrar a la casa de un gentil por el asunto de la contaminación ritual, la respuesta del Señor Jesús a la pregunta, ¿debo ir a sanarlo? Sin embargo, aunque cupiera la remota posibilidad de que el Señor estuviera preguntando al centurión si era necesario que fuera, lo cierto, hermanos, es que el Señor realmente dijo de manera enfática que iría a sanarlo. En griego, hermanos, los pronombres son más enfáticos que en español.
Así es que una mejor traducción de este pasaje diría: yo mismo iré a curarlo. Y fue justamente esta respuesta la que llevó al centurión a confesar su fe sencilla: Señor, no soy digno de que entres a mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad, tengo soldado, le digo a este que vaya, va, que este que venga, y a mi criado que haga algo, simplemente di la palabra y será hecho. Esto nos lleva a la tercera y última enseñanza del texto. El texto nos enseña que el Señor se maravilló de la humildad del centurión. El profeta Habacuc presenta en su profecía una perturbadora visión de un poder conquistador sobre su pueblo. Dice en el capítulo 1, versículos 6 al 11: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Formidable y terrible es, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas y se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, recogiendo cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de las fortalezas, levantará terraplén y las tomará. Luego pasará como un huracán, ofendiendo y atribuyendo su fuerza a su Dios. Estas palabras describen el poder de un ejército que está invadiendo a una nación. Las palabras del profeta parecen calcar las actitudes y los hechos de cualquier poder imperial, independientemente de su nombre y de su tiempo. Con esto podemos entender la excepcional actitud del centurión del relato, ya que siendo un promotor y custodio del poder de Roma, tenía una actitud muy positiva frente a un pueblo al que Roma siempre despreció y nunca intentó comprender. No está de más reconocer que algunos eruditos piensan que este centurión podría ser un oficial de Herodes Antipas y por tanto un hombre familiarizado con el judaísmo, aunque en este caso los ancianos no hubieran dicho al maestro: ama a nuestra nación. Es necesario destacar que en el mundo pagano la humildad no era una virtud. Define la acción de plegarse, la humildad, de una actitud de subordinación de forma voluntaria o involuntaria. Los griegos asociaban la humildad con la ignorancia, con una condición baja, con la debilidad, cosa que iba en contra del ideal clásico de la excelencia. Aristóteles se burlaba de la humildad, contrastándola con la condición del hombre magnánimo. Para él, la humildad era una ofensa a la verdad y al genuino conocimiento de uno mismo. En contraste, en la tradición judeocristiana, la humildad y la dependencia son las claves para el conocimiento de uno mismo. Ahora resulta claro la razón por la que Tomás de Kempis, un monje de la Edad Media, decía: no eres más porque te alaben, no eres menos porque te critiquen, eres lo que Dios dice que eres y nada más. Tomás de Kempis fue un hombre increíble, era amanuense, copió la Biblia muchas veces a mano. Eran de esas Biblias que se escribían a mano y se llenaban de grabados impresionantes. Él la copió muchas veces, estuvo 75 años en un monasterio y escribió un librito que se llama La imitación de Cristo. No le puso su nombre. Cuando los monjes encontraron el manuscrito, preguntaron: ¿quién pudo haber escrito esto? Y el único capaz era Tomás de Kempis. Él sabía lo que era la alabanza,
y sabía lo que era la burla. Y entonces dijo, no eres más porque te alaben, no eres menos porque te critiquen, eres lo que Dios dice que eres y nada más. ¿Qué dice Dios que somos? Pues pecadores, pero nos ama y nos ha llamado a ser parte de su reino. En la tradición judeocristiana, la humildad adquirió pues un significado eminentemente religioso, cuyo principal marco son las relaciones de la criatura con el Creador. La diferencia de los conceptos judeocristiano y greco-latino radica en la autoconciencia de la criatura de su dependencia con el Creador. Como resulta evidente, el concepto de criaturidad era realmente extraño en la antigüedad clásica. La conciencia de ser criatura, de ser obra de Dios, era algo totalmente extraño. Regresando a nuestro tema, algo que resulta además interesante es el contraste entre el argumento de dignidad del centurión que los ancianos esgrimieron delante del Señor Jesús y la visión de indignidad que el centurión confesó. Le dijeron al Señor, es digno de que le concedas esto. Pero cuando habla el centurión dice, no soy digno de que vengas a mi casa. Hay un contraste allí entre el punto de vista de cada uno de ellos. Después de todo, ¿quién era él para meterlo en contradicción con las tradiciones de su pueblo? Ustedes saben que la idea de entrar al hogar de un gentil no era una cuestión de racismo ni clasismo, sino del concepto para nosotros extraño de contaminación ritual. Los judíos adquieren contaminación hasta el presente por lo que tocan, por lo que comen, por lo que hacen. Nos resulta extraño a nosotros, pero por ejemplo en un hogar judío religioso hay un cuchillo para cortar la carne y hay un cuchillo para cortar el queso. No se puede usar el mismo cuchillo porque no se puede mezclar carne de mamíferos con lácteos, está prohibido. Cuando alguien comete el error de cortar carne con un cuchillo y con el mismo cortar un pedazo de queso, entonces tiene que ser un ritual de purificación. Toma su cuchillo, lo mete 8 días a una maceta, después de 8 días lo saca, lo lava y ya está purificado. Es algo extraño para nosotros, pero forma parte del mundo judío. Cristo cambió esto. Para los cristianos el concepto de pureza o impureza es moral, no ritual. Es decir, Cristo dice, no te contamina lo que comes, sino lo que piensas, lo que sientes, lo que quieras, que no esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, hay un contraste aquí. ¿Quién era él, el centurión, para que el maestro misericordioso entrara en conflicto con las tradiciones de su pueblo? De modo que no era necesario que el Señor se aproximara siquiera a este hogar gentil. Sería suficiente, pensó el centurión, que dijera la palabra, porque este era un asunto de autoridad. Pero un elemento adicional reitera la convicción del centurión, y es el propio vocabulario que se utiliza en el relato. Cuando el Señor Jesús dice, yo iré a atenderlo, utiliza el verbo griego terapeo, de donde viene la palabra terapia en español, que es dar atención. Y el centurión le dice, no tienes que ir a darle terapia, puedes sanarlo con tu palabra. O sea, no tienes que ir a curarlo, puedes decir y será hecho. Y obviamente, hermanos, esto llena de gozo el corazón del Señor Jesús. Como conclusión, primeramente es necesario entender de qué habla la Biblia cuando habla de maravillarse. En las escrituras hebreas existen varios términos para cifrar la idea, dependiendo de si las impresiones son positivas o negativas. En sentido positivo, Génesis 24:21 describe la fascinación de Eleazar, el siervo de Abraham, por Rebeca. Usted recordará el pasaje.
Fue enviado Eleazar a buscar mujer para Isaac. Llega y ora y le dice al Señor: la mujer que le dé de beber a mis animales y a mí misma, seguramente la que tú tienes. Llega ella, le pide de beber y le da a él y a sus camellos, y cuando la ve moverse para llevar el agua, el hombre estaba maravillado. Seguramente por la belleza de la mujer, seguramente por la respuesta inmediata del Señor Jesús. En el mismo tenor, en el Salmo 139:14, David confesaba el asombro que le producían los prodigios y misterios que involucran la gestación, el desarrollo de un ser humano. Cuando habla y dice: mi embrión vieron tus ojos, usa una palabra hebrea que nosotros conocemos en otro contexto ahora. Usa la palabra golem, que en la tradición judía es un ser mítico, el golem. Y creo que Jorge Luis Borges escribió algo sobre este tema. Es la palabra de algo amorfo, de un embrión humano. Y el salmista estaba maravillado. Y no es para menos, hermanos, las células sexuales humanas son 90% agua. ¿Cómo de algo así surge un ser humano? Job dio la pregunta a Job: ¿sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la madre? No sabemos. Es algo que nos fascina, y aquí el salmista está fascinado. En contraste, en sentido negativo, el profeta Isaías indica que el Señor se maravilló, se sorprendió de no encontrar a un hombre que intercediera por Israel. Isaías 59:16. Idéntico sentido negativo tiene las palabras del apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 6, donde se dice sorprendido, maravillado por la apostasía de los cristianos de Galacia. Sin embargo, en el pasaje que nos ocupa, el maravillarse del Señor Jesús expresa la más positiva de las impresiones, expresa la respuesta emocional del Señor Jesús a la fe y a las actitudes de un extranjero. Esta respuesta emocional que es vista como una evidencia de la identidad humana del Señor Jesús, tiene sin embargo un sentido mucho más profundo. Decía Matthew Henry: a mayor humildad, mayor fe. Dice: por lo cual no es extraño, pues si la humildad es el fundamento negativo, el agujero donde se hace el cimiento, la fe es el cimiento positivo, la piedra sobre la cual construimos la edificación. Y este hombre estaba mostrando esta actitud así. Guardando el sentido de proporción, hermanos, déjenme decirles que cuando estaba estudiando este pasaje, busqué en comentaristas bíblicos serios qué decían sobre el texto, y casi nadie dice nada. Juan Calvino dice que Jesús como hombre se maravillaba, pero como Dios no, lo cual puede ser cierto, pero no me satisface del todo la respuesta. Y guardando el sentido de proporción, ahora puedo decir que en parte entiendo lo que pasó aquí. Hace unos meses, una hermana que eventualmente visita la iglesia porque vive en Aguascalientes, la hermana Dinora, estuvimos orando por la conversión de su hijo por años. El hijo vivía con el papá es una persona con una vida totalmente disipada, y el hijo vivía en la vida loca igual que el papá. Pero la hermana nunca dejó de orar por su hijo, jamás cesó. Y hace unas semanas este chico pidió hablar conmigo, tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida totalmente. Escucharlo hablar, estaba yo maravillado, estaba fascinado, asombrado. Pocas veces he visto conversiones tan radicales. Pero no solamente fue la conversión
sino sus propios conceptos. Él me decía, por ejemplo, decía, yo sé que el propósito de la vida de un hombre no es acumular cosas para disfrutar de ellas, sino que ese hombre produzca todo lo que Dios le dé para que los suyos disfruten de eso. Dice, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Creó un mundo como este y nos puso en él para que disfrutásemos de su creación. Me sorprendió, dije, qué pensamiento tan maduro. El día de ayer estaba platicando con un hermano, pocas veces había hablado con él, y me sorprendió ver a un hombre con conceptos tan claros de autoridad familiar, de compromiso. Estaba hablando, dice, su esposa tiene hijos de otro matrimonio, y dice, el problema es que sus hijos la chantajean. Yo le digo, no debes dejar que te chantajeen. Y como padre, al ver cómo trata a sus hijos con amor pero con autoridad, me sorprendió gratamente. Nunca hubiera pensado que tuviera esa madurez, esos conceptos tan claros, y me maravilló, guardando el sentido de proporción. Entiendo lo que el Señor Jesús hizo, porque a final de cuentas lo que sorprendió al Señor Jesús fue encontrar en ese soldado romano a un varón conforme al corazón de Dios. Termino con esto. Matthew Henry, como pastor, dijo algo interesante respecto a la enfermedad. Estamos hablando del relato de la sanidad de un siervo. Él dijo, las enfermedades corporales son para Cristo como humildes siervos. Cuánto consuelo brinda a quienes somos del Señor el pensar que cada enfermedad está destinada a servir a las intenciones de su gracia. No hay por qué temer a la enfermedad ni sus efectos sobre nosotros cuando las vemos a las órdenes de un amigo tan bueno. Lo que estaba diciendo es que a final de cuentas Dios utiliza incluso situaciones de calamidad física con el propósito de formarse en nuestro corazón. Y el relato, hermanos, concluye como el centurión pidió. El Señor le dice, iré a atenderlo. Usa la palabra terapeo. No tienes que ir a atenderlo. Puedes sanarlo con tu palabra. Y dice, y en esa hora ocurrió lo que el centurión había pedido. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar las cosas que a ti te agradan. Y te agrada que nos agrademos en ti y en tu voluntad. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús.